Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. La misión de perforación siempre requiere soluciones de máquinas tuneladoras específicas para cada proyecto. Existen diferentes empresas que se encargan de desarrollar y distribuir la completa gama de máquinas tuneladoras necesarias para la realización de diversos proyectos en todo el mundo. Han mostrado su eficiencia en todas las condiciones geológicas, con diámetros de perforación que van desde los 100 milímetros hasta más de 14 metros. Los dos doble escudos cuentan entre las máquinas tuneladoras como los más sofisticados desde el punto de vista técnico, que se utilizan en la perforación de túneles. Permiten una adaptación flexible a los correspondientes cambios geológicos que pueden aparecer en el trazado del túnel, ya que combinan el principio del apoyo de los rippers con el revestimiento de dovelas, en un proceso finamente sincronizado entre sí. De esta manera, este tipo de máquina está prevista para abrir túneles largos a través de roca dura, en cuyo trayecto aparecen interferencias geológicas. Las máquinas tuneladoras, de las que vamos a especificar, ofrecen además de condiciones de trabajo seguras una productividad continua muy alta. Los tramos de perforación de 1,6 metros de longitud cada uno se realizan y revisten en menos de 30 minutos. En comparación con ello, las máquinas convencionales con revestimiento de dovelas necesitan el doble de tiempo para el mismo trabajo. A continuación, haremos una breve descripción de las máquinas tuneladoras de doble escudo. El avance se produce con la protección de un escudo que tiene la función de asegurar progresivamente la estructura geológica hasta que se haya terminado el revestimiento interior del túnel. En la parte posterior de la máquina tuneladora, la cola del escudo, se instalan elementos prefabricados de hormigón armado, las así llamadas dovelas. Estas dovelas tienen la función de revestimiento definitivo, en una sola capa del túnel. De esta manera el interior de la máquina tuneladora, así como el personal que trabaja dentro de la misma, siempre están protegidos. El sistema de la máquina tuneladora de doble escudo que mostramos tiene un diámetro total de 9,51 metros y una longitud aproximada de 250 metros. Es por eso que la máquina tuneladora de doble escudo es una fábrica móvil de túneles. A continuación, hablaremos de la tuneladora más grande en la actualidad y comentaremos sus especificaciones técnicas. Esta es la tuneladora más grande jamás construida en la actualidad, la EPB S300, que con sus 15,2 metros de diámetro supera en un más de 25% el de la mayor existente hasta ahora, y que en Madrid, España, se utiliza en la actualidad. La gran evolución del uso de las tuneladoras en España y en el mundo viene enmarcada principalmente por el incremento del diámetro de sus escudos. Este significativo dato ha pasado en las utilizadas por las empresas que forman la UTE, empresa española, de los 6,52 metros del año 1994 a los 15,20 de este nuevo gigante tecnológico. La presentación de la tuneladora EPBS 300, objetivo de este documental, exige complementar los datos hasta ahora ofrecidos, con otra serie de características diferenciadoras, aunque sea de forma resumida, para no alargar la exposición. Como equipamiento especial de la tuneladora, está de destacar la doble rueda de corte exterior y central, rueda de corte para suelo blando y roca, las especiales medidas de protección contra el desgaste en ruedas de corte y tornillos sin fin, el desplazamiento horizontal de la rueda interior, las dos esclusas de personal y 3 de material para una segura intervención bajo presión y los dispositivos antirrotación del escudo.
Otras características físico-mecánicas del escudo, además de los 15.200 milímetros de su diámetro, lo convierten en único. Un peso de 2.610 toneladas y resistir presiones de hasta 6 bar. Una fuerza de empuje de 316.000 kN a 400 bar. El par máximo de la rueda de corte, 125.268 kN o los 20.000 kilovatios de potencia instalada. Su peso es equivalente al que sumarían 72 trailers de gran tonelaje. Su fuerza de empuje sería capaz de levantar un buque de 30.000 toneladas y 200 metros de eslora. Su par máximo se capacitaría para elevar, por ejemplo, un Boeing 747 comercial mediante un brazo de 30 metros. Por último, con la potencia instalada se podría iluminar una ciudad de unos 25.000 habitantes. Para el trabajo de perforación, la rueda de corte está dotada de 380 cuchillas rozadoras, 66 cortadores de discos doble de 17 pulgadas, 66 rippers, 24 rastrels, exterior y 8 centrales, y sobrecortadores. La rueda interior es capaz de un desplazamiento longitudinal de hasta 400 milímetros, mientras que sus cortadores extensibles alcanzan los 105 milímetros. $29 motores exteriores y 21 intermedios tienen la acción en la rueda exterior, mientras que la interior es atenida por otros 10 motores. El tornillo sin fin está dotado de una especial protección contra el desgaste, permitiendo el manejo de los 5.600 metros cúbicos diarios y del casi millón previstos a extraer durante la perforación del túnel. Como se puede apreciar en la animación mostrada, este sería el diámetro de corte de la rueda interior, haciendo un empuje hacia enfrente. Y, como se puede ver, con la rueda exterior, su diámetro de alcance es mayor, girando en sentido contrario de la rueda interior para llevar el material excavado hasta el tornillo sin fin. El tornillo sin fin tiene una trabajabilidad de un volumen excavado por anillo de 565 metros cúbicos, un volumen diario excavado por 10 anillos de 5.650 metros cúbicos y un volumen total excavado de 974.625 metros cúbicos. En el modo en que trabaja la cámara de escombro está a la misma presión que el interior del escudo. Esto sería en modo abierto, pero en este caso comentaremos de la tuneladora EPBS 300 en modo cerrado. En este modo, el sistema de extracción de la cámara de escombros permite guardar una presión dicha de confinamiento en la cámara. La cámara de escombros, a través de las aberturas de la cabeza, un tornillo sin fin extrae el terreno en la parte baja de la cámara de corte. Al inicio de la excavación, el tornillo sin fin está parado y no extrae nada de la cámara. Así se consigue que la cámara se llene de la mezcla de material de agua nativa o añadida y de espuma. Esta mezcla es removida por los pies de la cabeza y las barras de mezclado que están fijadas. Como consecuencia, a medida que la excavación se desarrolla, la presión de la mezcla aumenta hasta alcanzar la presión de tierra deseada.
Después, se arranca el tornillo ajustando su velocidad de rotación de forma que se equilibre el caudal entrante, terreno más agua más espuma y el caudal saliente extraído por el tornillo. El rozamiento del terreno sobre el forro del tornillo sobre las espiras permiten mantener la diferencia de presión entre la entrada y la salida. Cuando se alcanza la presión de la cámara, hay que conservarla en todo momento. En modo excavación, se regula la velocidad del tornillo en función de la presión leída sobre los captadores de tierra. Si cambiamos otro de los parámetros de excavación, empuje y volumen inyectado, hay que adaptar la velocidad del tornillo para conservar la presión constante. En modo colocación de dovelas o en parada, hay que inyectar espuma cada cierto tiempo para compensar fugas de presión en el terreno. La presión de confinamiento es un parámetro importante de excavación que debe ser seleccionado por el explotante y del estudio geológico asociado. La más moderna tecnología ha sido aplicada igualmente en las básculas de la cinta y escáneres ópticos del sistema de equilibrio de escombro. El equipo hidráulico, el equipo de mortero, el sistema de apoyo de primer carretón, la cinta transversal, los tambores de cable de alta tensión, los equipos de espuma y polímeros, la inyección de agua a presión y el equipo de agua residual e industrial. La inyección de agua y espuma es una mezcla de agua del producto tensoactivo, producto capaz de producir una burbuja como con jabón, con buenas características de estabilidad bajo presión y a lo largo del tiempo de polímeros, productos constituidos de moléculas en cadenas largas y que le dan una verdadera característica mecánica a la burbuja y por supuesto del aire. Las funciones de la espuma a la excavación del terreno son numerosas, como refuerzo de la estanqueidad al agua del terreno, disminuyendo las medidas de agua y facilitando el mantenimiento de la presión de confinamiento. Homogeneización de la mezcla en la cámara, rellenando los vacíos creados por el esponjamiento del terreno al excavar. Disminución del cuerpo de coeficiente de rozamiento del terreno y del acero. Como consecuencia, disminución unas veces espectacular del par de la rueda de corte, es decir, del desgaste de las estructuras. Evitar la adherencia del terreno sobre las estructuras metálicas. Conservar la homogeneidad de la mezcla en el tornillo, disminuyendo el riesgo de pérdida de presión de confinamiento. Para producir la espuma, se lleva la mezcla acuosa con los productos bajo presión al sistema de generación de espuma. Se dosifica en función de las consignas de caudal dadas en cabina y del avance de la tuneladora. A continuación, se mezcla con una porción ajustada de aire y se hace pasar a través del generador de espuma, que asegura la formación de burbujas de espuma. Esta espuma se genera por varias líneas diferentes y puede ser inyectada solo enfrente de la excavación, pasando por la junta giratoria y repartida sobre toda la superficie en la rueda de corte. Pero la experiencia indica que son poco eficaces las inyecciones de espuma. Por eso, estos orificios deben estar reservados a la inyección de agua. La incorporación, además de la cabina de mando, de la cabina de ingenieros y el ascensor, vuelve a marcar un nuevo hito diferenciador. Por último, son de destacar las grandes mejoras obtenidas en el cambio de herramientas, tanto en trabajo sin presión como bajo presión. 2 esclusas de personal y 3 de material, junto con la incorporación de nuevos mecanismos, hacen altamente rentable y seguro el cambio de cortadores. El precio de la tuneladora depende de su diámetro y de otras cuestiones. La medida del costo sería de 29.530.205 pesos,
por el diámetro de la tuneladora en metros. También se hace la variación del precio en toneladas, sabiendo que una tuneladora puede pesar hasta las 2.000 toneladas. Esto quiere decir que puede costar de 168,000 a 210,000 pesos por tonelada. Se llega a la conclusión de que las tuneladoras no tienen un precio fijo, ya que las empresas las compran cuando tienen un proyecto propio y no se llegan a rentar. En el presente trabajo, nos dispondremos a analizar las funcionalidades del bulldozer o tractor sobre orugas, el cual es un pilar fundamental dentro de la construcción. En lo que es movimiento de tierras para urbanizaciones en general, como para labores forestales de construcción de caminos y otros, la mejor herramienta es un bulldozer. Dentro de los bulldozers o tractores tenemos dos tipos, de oruga y enllantados. El bulldozer es una máquina de excavación y empuje compuesta de un tractor sobre orugas o sobre dos ejes con neumáticos de un chasis rígido o articulado y una cuchilla horizontal perpendicular al eje longitudinal del tractor situada en la parte delantera del mismo. Son máquinas versátiles que pueden, de acuerdo a la base de su montura, clasificar en montados sobre tractores de orugas y montados sobre tractores de llantas. Las principales piezas de un bulldozer son la placa metálica y el rompedor, del cual se hablará a continuación. El rompedor es un dispositivo ubicado en la parte trasera de la máquina, el cual está hecho con una aleación de acero y tungsteno. El rompedor se usa para poder romper estructuras y rocas presentes en el terreno, transformándolas en materiales de menor tamaño. Esta acción permite que el posterior transporte de material se haga de una manera fácil y eficiente. Hoy en día, el bulldozer se aplica en numerosas áreas, tales como la construcción, la minería, los proyectos para la construcción de caminos y accesos, e incluso tiene un uso en la fuerza militar. En minería, por otra parte, el bulldozer se ha hecho indispensable para poder operar las minas a tajo abierto, ya que es fundamental implementarlo para la construcción de caminos y accesos. Antes que se desarrollen los procesos de perforación y tronaduras, así como el posterior arranque y transporte de material. Las características de un bulldozer son limpieza de terrenos de árboles y troncos, abertura de brechas entre montes y terrenos rocosos, empujadores de vagones, para esparcir relleno de tierras y zanjas, mantenimiento de caminos de acarreo, limpieza de pisos en los bancos y canteras de reclamo, para empujar tierra o apilar el mineral. Cabe destacar que la distancia de empuje es de hasta aproximadamente 200 metros para hacer un trabajo muy eficiente. El trabajo de un bulldozer
está dado por la longitud y altura de la cuchilla y por la potencia del motor, cabe mencionar. Las ventajas de un bulldozer las repartiremos en dos partes, de los montados sobre orugas y de los montados sobre tractores enllantados. De los montados sobre orugas, entregan mayor esfuerzo de tracción, especialmente cuando operan en terrenos suaves. Tienen una habilidad para viajar sobre terrenos lodosos. También tienen una habilidad para operar en terrenos rocosos donde pueden dañarse seriamente las llantas. Y tienen una mayor versatilidad del empleo en las cosas. Y de los montados sobre tractores enllantados, tenemos mayores velocidades de avance en la obra, eliminación del equipo de flota para transportar el bulldozer a una obra o a un tajo cuando son distancias largas, mayores de 5 kilómetros. Mayor rendimiento, especialmente cuando se necesita una distancia considerable de viaje. Tiene menos fatiga para el operador. Y tiene una habilidad para viajar en carreteras pavimentadas sin dañar las superficies de estas. Por otra parte, el rendimiento de un bulldozer es muy variado, dependiendo de las condiciones de trabajo que se vayan a realizar y que la cuchilla tenga una capacidad teórica que varía con el tamaño de esta y con la clase de tierra a mover. Lo normal y más favorable para la máquina es que se empujen en sentido de la pendiente hacia abajo, sufre menos y le aumenta su rendimiento. Si se tiene la capacidad de la cuchilla, puede determinarse el rendimiento aproximado del bulldozer, calculando el número de pasadas que puede efectuar en una hora. El rendimiento o productividad del bulldozer está basada en condiciones favorables de operación que permiten una carga igual a la máxima capacidad de la cuchilla en cada pasada. En la mayor parte de los casos, esta carga o volumen es menor. Ahora, hablaremos de las funciones de rendimiento y ciclo de trabajo de un bulldozer. La cuchilla de un bulldozer tiene una capacidad teórica que varía con las clases de tierras y con el tamaño de la cuchilla. Si se conoce la capacidad de cuchilla, puedes determinar el rendimiento aproximado de una máquina estimando el número de pasadas que puede efectuar en una hora. Según el jefe de movimiento de tierras de la obra, el rendimiento de la máquina es de unos 200 metros cúbicos por hora. La capacidad aproximada de una cuchilla de bulldozer puede determinarse a través de la carga que empuje la cuchilla. Las mediciones reales de las cargas representativas darán mejores resultados que las estimaciones. El tiempo total de un equipo para acarreo de tierra, TTT, es básicamente la suma de 4 componentes. El tiempo de carga, TC, tiempo variable de movimiento con carga, TVC, tiempo de variable de traslado del equipo vacío, TVV, tiempo de vaciado, TV. Para estimar la productividad de un bulldozer, debe descomponerse su ciclo de trabajo en partes significativas. El bulldozer estará cargado durante una parte de su recorrido, por lo que no es necesario separar el tiempo de carga de esta operación. Si tiene el tiempo variable TVC, que se usa el empujador en su recorrido con la carga, y el tiempo TVV, que utiliza en regresar en reversa para tomar la siguiente carga, lo cual hace con la hoja levantada hacia arriba y vacía. Cada uno de estos tiempos variables puede determinarse simplemente dividiendo la distancia recorrida entre la velocidad de marcha, en metros por minuto, para el engranaje empleado. Los tiempos variables determinados de esa manera no toman en cuenta el tiempo que toma en llegar del reposo hasta la velocidad regulada del trayecto o viceversa. A este tiempo adicional se le conoce como tiempo de aceleración o de desaceleración y se le considera como tiempo fijo, TF. A causa de su naturaleza constante, si se hace el viaje en cualquier dirección en un engranaje que solo requiera el cambio de marcha hacia adelante o reversa, se puede considerar que el tiempo fijo del empujador es de 0.10 a 0.15 minutos. Si es necesario un cambio adicional a una velocidad más alta en cualquiera de las dos direcciones, el tiempo fijo podría estimarse en 0.20 a 0.30 minutos. El tiempo total del ciclo del empujador se determina por una modificación de la ecuación TT igual a TF más
TVC más TVV. Ahora hablaremos de los costos del equipo. Las consideraciones básicas para los costos del equipo sobre orugas son las mismas que para todos los equipos de movimiento de tierras. La parte más importante del costo horario total del funcionamiento de este equipo es el costo del bulldozer mismo. La operación de los tractores más pequeños sería la excepción, en la que los salarios del operador podría representar una partida mayor. Además de considerar que estas máquinas más pequeñas podrían transportarse directamente sobre carretera y no utilizar camiones especiales para tal función. Un costo que debe observarse con cuidado por parte del usuario responsable es el de la reparación de mayores, la cual debe considerarse aproximadamente igual a la tercera parte del costo de adquisición. Esta última recomendación se está eliminando de las empresas mandantes con la incorporación de contratistas especializados, los cuales absorben dichas consideraciones. Ahora, el precio de adquisición de un bulldozer es de $5,878,400. El bulldozer tiene una vida económica de 8 años, horas por año 2.000, la vida económica de 1.600 horas, la potencia nominal de 205 caballos de fuerza y el costo directo hora máquina es de aproximadamente 458.15. Depende de las condiciones en las cuales se va a desempeñar la maquinaria. Ya por último, hablaremos del mantenimiento. El mantenimiento a un bulldozer es periódico. Es uno de los factores a considerar en el costo de la maquinaria, ya que regularmente debe estarse haciendo un control de engrasado y de aceites en general. En lo que refiere a mantención periódica, el operario nos explicó que era precisamente él quien realizaba estas mantenciones, ya que lograban abaratar costos para su empresa. A continuación, nombraremos las mantenciones más recurrentes que realizan a su máquina. El cambio de aceite de motor a las 250 horas. El cambio de filtro de aceite a las 250 horas. Cambio de filtro de petróleo a las 250 horas. Cambio de filtro de aire a las 250 horas. Cambio de aceite hidráulico a las 1000 horas. Cambio de aceite de sistema de transmisión a las 1000 horas. Cambio de aceite de mandos finales a las 1000 horas. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, da da dee da da die.